Bienvenidos al canal Cesar y la Tecnología. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para no perderse el próximo. Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos una misión que la verdad nos han pedido muchísimo: poner un poco de orden en el universo de los tornamesas. Que es un universo bastante complejo, ¿eh? Totalmente. Para armar la lista de hoy, nos metimos de lleno a comparar de todo, desde las especificaciones de ingeniería más duras, pruebas acústicas, hasta lo que dicen los verdaderos fanáticos en foros como Reddit y publicaciones de referencia como What Hi-Fi o TechRadar. El consenso de la comunidad, que es clave. Exacto. La meta es encontrar las 10 mejores opciones en calidad-precio para 2025. Y la pregunta es simple, pero la respuesta, no tanto. ¿Qué diferencia a un buen tornamesa de uno que solo da vueltas y suena? ¿Qué es lo que de verdad importa? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Para encontrar la respuesta, vamos a filtrar cada modelo a través de 5 pilares. Son como nuestros puntos de control de calidad. A ver, ¿cuáles son? El primero es la estabilidad rotacional. En el mundillo se le conoce como wow and flutter. En palabras sencillas, es qué tan perfecta es la velocidad. O sea, que la música no suene como si el cantante estuviera temblando o algo así. Exactamente. Luego, la gestión de resonancias. Como el aparato lucha contra las vibraciones que no queremos, las que vienen del motor, del exterior. Claro. El tercer pilar es la cinemática del brazo. Un buen brazo debe ser súper rígido, pero a la vez moverse con una fricción que sea casi nula. Suena una contradicción de la ingeniería, eso. Lo es, y ahí está el arte, ¿viste? El cuarto es la economía de la cápsula. La cápsula es la aguja y el cartucho que lee el disco. Es responsable de una parte gigante del sonido final. ¿Ok? Y por último, el ecosistema de actualización. O sea, ¿estamos comprando un producto final o una plataforma que puede crecer con nosotros? Ok, me gusta ese marco. Pero antes de lanzarnos de lleno al conteo, hay una decisión que todo el mundo enfrenta al principio, ¿no? La fundamental. Tracción por correa o tracción directa. Desempaquemos eso. Es la primera gran división. La tracción por correa, o belt drive, es la más común en la alta fidelidad de entrada y gama media. Imagina que el motor está como... Aislado. Exacto, aislado. Y le pasa la fuerza al plato a través de una banda elástica. Ah, como una liga de goma gigante. ¿Y la ventaja de eso es? Que esa liga actúa como un filtro. Absorbe las pequeñas vibraciones del motor antes de que lleguen al plato y, por lo tanto, a la aguja. El sonido es más limpio. Entiendo. La desventaja es que con los años, esa correa se puede estirar y, bueno, afectar la precisión de la velocidad. Claro, se desgasta. ¿Y la alternativa? La tracción directa. La tracción directa, o direct drive. Aquí no hay intermediarios. El plato está montado directamente sobre el eje del motor. De una. Esto te da una velocidad sólida como una roca y un torque, o sea, una fuerza de arranque instantánea. Por eso es el estándar para los DJs. Pero he oído que antes tenían como mala fama en el mundo audiófilo. Totalmente. Sufrían de algo llamado cogging, que eran unas micropulsaciones del motor que se colaban en el sonido. Ah, Pero la tecnología avanzó muchísimo. Marcas como Technics desarrollaron motores sin núcleo o coreless, que eliminan ese problema por completo. Combinan lo mejor de ambos mundos. perfecto. Con esa base, ahora sí, estamos listos. Empecemos el conteo. En el número 10 tenemos al que parece ser el punto de entrada para muchísima gente. Es el Sony PSLX310BT. Lo bautizamos el guardián de la conveniencia. Se encuentra por unos $250 a $350 y está pensado para el principiante absoluto. Para la persona que quiere cero complicaciones. Exacto, 0 complicaciones y conectividad moderna. A ver, su valor no está en el purismo, está en la facilidad. Lo sacas de la caja, aprietas un botón y funciona. Es totalmente automático. Y tiene Bluetooth, que eso es un plus enorme para empezar. Claro, rompe la barrera de necesitar un amplificador y altavoces dedicados desde el día 1. Entiendo, es para no complicarse. Pero has mencionado los tornamesas tipo maleta, esos que dañan los discos. ¿Qué hace a este Sony diferente para que sea seguro? Esa es la clave. La diferencia de esos mecanismos baratos con brazos de plástico sin contrapeso, este opera con una fuerza de seguimiento segura de unos 3 gramos. No te va a destruir la colección. Ok, eso es fundamental.
Pero su talón de Aquiles, y aquí es donde el purista, arruga la nariz, es que es una caja cerrada. Ah, o sea que lo que compras es lo que tendrás para siempre. Cero capacidad de mejora. Precisamente, no puedes ajustar el contrapeso, ni el antideslizamiento, ni cambiar la cápsula por una mejor en el futuro. Por eso divide tanto las opiniones. Los novatos aman su simplicidad, pero los foros de expertos advierten que te quedas sin camino para crecer. Ok, el Sony es la opción para la conveniencia pura. Pero ¿qué pasa si alguien quiere un poco más de flexibilidad? Quizás para desempolvar esos viejos discos de la abuela, pero sin salirse mucho de ese presupuesto. ¿Qué tenemos en el número 9? Y esa es la transición perfecta al Music Hall MF1.3. Por unos $350 a $400, este es el especialista en 78 RPM. 78 RPM. Eso es para discos muy viejos. Exacto. Su público son coleccionistas de discos antiguos, los de pasta o shellac, y gente que quiere un primer paso más serio que el Sony. ¿Y por qué es tan especial para esos discos? ¿No pueden reproducirlos todos? No para nada. La mayoría de los tornamesas modernos solo tienen dos velocidades, 33 y 45 RPM. Este Music Hall incluye 78, con cambio electrónico. Eso es rarísimo y muy bienvenido en este precio. Ah, mira vos. Además, ya vemos un salto en la construcción. El chasis es de MDF, una madera prensada densa, que es mucho mejor para absorber vibraciones que el plástico del Sony. Ya veo, un chasis más sólido. Y en cuanto a las posibilidades de mejora, ¿es también una caja cerrada? ¿No? Y eso es lo importante. Viene con una cápsula básica, una Audio-Técnica AT3600L. Pero el brazo tiene un portacápsulas removible. Lo que significa que en el futuro puedes cambiarla. Exacto. Abre la puerta a la mejora. La crítica principal que se lee en las comunidades es que algunos usuarios reportan dudas sobre la estabilidad del motor a largo plazo. Pero si necesitas esas 3 velocidades, es casi la única opción en su clase. Entendido. Subiendo un poco de precio, llegamos a un punto donde el diseño empieza a pesar tanto como el sonido. El número 8 se ve increíble, ¿eh? Hablamos de la Audio-Técnica AT-LPW40WN. Podríamos llamarlo estética orgánica y tecnología de carbono. Cuesta entre $380 y $420 y va directo a quienes aman el diseño pero no quieren sacrificar precisión. Ese acabado en madera de nogal es precioso. Totalmente. Mencionas tecnología de carbono. ¿Qué significa eso aquí? Significa que el brazo está hecho de fibra de carbono. Encontrar este material por debajo de los $400 es excepcional. El carbono es extremadamente rígido pero muy ligero. ¿Y eso en qué ayuda? Permite que la aguja siga el surco del disco con una precisión increíble. Se traduce en menos distorsión y un sonido mucho más claro. Es una mejora técnica tangible. Suena muy bien. ¿Y el motor está a la altura de ese brazo tan sofisticado? Sí, es otro de sus puntos fuertes. Usa un motor servo asistido con un sensor óptico que monitorea la velocidad en tiempo real para mantenerla constante. Interesante. En los foros se habla mucho de su factor de aceptación de la pareja, o sea que es tan bonito que es fácil que te dejen ponerlo en el salón. Me imagino. Unas reseñas de lotes recientes mencionan inconsistencias en el control de calidad del motor. Así que es bueno comprarlo en un lugar con buena política de devolución, por las dudas. Ok, pasamos de la estética refinada a un verdadero caballo de batalla. El número 7 es un clásico moderno que se ve en todas partes. Sin duda. Es el Audio-Técnica ATLP120X USB, el estándar de la tracción directa de entrada. Por $350 a $400 es el equipo para DJs que empiezan, gente que quiere digitalizar su colección de vinilos o simplemente cualquiera que necesite un aparato a prueba de bombas. Este es de tracción directa, como los que mencionamos antes. ¿Qué significa eso para un usuario doméstico? Significa una estabilidad rítmica a prueba de todo y un arranque instantáneo. La música con un ritmo muy marcado, como la electrónica o el funk, se siente con una solidez increíble. Suena potente. Además, esta versión X corrigió el gran fallo de su antecesor. Ahora el preamplificador de fono interno, que necesitas si tu equipo no tiene entrada de vinilo, se puede desactivar por completo. La señal sale limpia. Es como una navaja suiza entonces. Tiene control de pitch, salida USB. ¿Cuál es el compromiso? ¿Dónde está el truco a este precio? El compromiso es la construcción. Es casi todo de plástico. Si golpeas suavemente el chasis mientras suena un disco, es probable que lo oigas por los altavoces. Ah, ¿no tiene buena amortiguación? Exacto. La comunidad lo ama por su durabilidad. Le llaman el tanque.
pero los audiófilos más puristas critican esa resonancia del chasis. Vale, un tanque funcional. Ahora, en el número 6, cambiamos de continente. Nos vamos a un producto hecho en USA. Sí, el U-Turn Orbit Special, de segunda generación. Lo llamamos artesanía americana y personalización modular. Cuesta unos $550 y apunta a un público que valora la estética minimalista y la manufactura local. La segunda generación suele traer mejoras importantes. ¿Cuáles son las de este Orbit? 2 mejoras clave. Primera, ahora tiene control electrónico de velocidad. Ya no tienes que mover la correa a mano para cambiar de 33 a 45 RPMs. Eso es mucho más cómodo. Y segundo, el nuevo brazo, el OA3, es de magnesio, un material fantástico para amortiguar vibraciones. Pero la verdadera joya, su diferenciador principal, es el plato. Espera un momento. El plato es de acrílico. Siempre pensé que los platos debían ser súper pesados, de metal o algo así. ¿Por qué el acrílico, que es básicamente un plástico, es una mejora premium? Suena contraintuitivo. El disco se transfieren al plato y se disipan, en lugar de rebotar de vuelta a la aguja. Ah, ya veo. El resultado es un fondo negro, un silencio más profundo entre las notas. Fascinante. Es ciencia de materiales aplicada directamente al sonido. ¿Alguna crítica? El único punto de debate es la correa externa. Es muy precisa, pero queda expuesta y algunos usuarios la encuentran un poco delicada. O fácil de que se salga si no tienes cuidado. Hasta ahora hemos hablado mucho de componentes, de materiales, fibra de carbono, platos de acrílico, pero ¿hay alguna marca que lo aborde de forma completamente diferente? ¿Que piense más en la sensación que en la hoja de especificaciones? Has puesto el dedo en la llaga. Y eso nos lleva directamente al número 5, el Rega Planar 1, la esencia del ritmo británico. Cuesta unos $600 y su comprador no mira tanto las cifras, sino que busca musicalidad y ritmo. ¿Qué quiere decir ritmo británico? Suena muy específico. Rega tiene una filosofía de diseño muy clara. Baja masa, alta rigidez. En lugar de hacer un chasis súper pesado para absorber las vibraciones, hacen uno ligero pero extremadamente rígido para disiparlas lo más rápido posible. No quieren que la energía se quede en el tornamesa. Exactamente. Y la pieza central es el brazo, el RB110, ensamblado a mano en el Reino Unido con rodamientos de fricción ultra baja. Es una obra de arte de la ingeniería para este precio. ¿Y todo eso cómo se traduce al sonido? Se traduce en un sonido que la crítica describe con las siglas PRAT, Pace, Rhythm and Timing, o sea, ritmo, cadencia y sincronización, PRAT. Okay. La música suena ágil, rápida, emocionante. Te hace querer seguir el ritmo con el pie. Las críticas se centran en 2 cosas. El cambio de velocidad es totalmente manual. Tienes que levantar el plato y mover la correa. Un poco tedioso. Y hay una teoría, casi una leyenda urbana, de que los Rega giran una fracción de punto porcentual más rápido de lo normal para acentuar esa sensación de energía. Interesante. Ahora, para el número 4, damos un salto de precio considerable. Pero la promesa es que podría ser el último tornamesa que alguien compre. Totalmente. Entramos en la categoría compra para toda la vida con el Technics SL100C. Cuesta entre $1,000 y $1,100. Este modelo es un regalo para los audiófilos. ¿Por qué? Porque ofrece la ingeniería de motor de su hermano mayor, el legendario SL1200GR de $1,800, en un paquete más minimalista y asequible. Y volvemos a la tracción directa. Aquí es donde mencionaste que la tecnología había resuelto los problemas antiguos. Exacto. La clave es un motor de tracción directa cordless, sin núcleo de hierro. Eso elimina por completo el cogging y logra una estabilidad de rotación, un wow and flutter, de 0.025%. ¡Wow! 0.025%. Para ponerlo en perspectiva, ¿qué tan bueno es eso? ¿Podría un oído humano normal notar la diferencia entre eso y, digamos, el 0.1% de un modelo más básico? Es una pregunta excelente y controversial. Para muchos, en una escucha casual, quizá no. Pero en una nota de piano sostenida, una cuerda de violín, esa estabilidad absoluta se traduce en una sensación de solidez, de realismo, que es casi subliminal. Es la ausencia de una imperfección. Exacto, una imperfección que no sabías que estaba ahí hasta que desaparece. Además, su chasis de doble capa y el brazo con ajuste de altura
Lo hacen súper versátil. Su única debilidad es que la cápsula que trae de fábrica es muy básica. Este tornamesa pide a gritos una mejora para mostrar su verdadero potencial. Aquí es donde se pone realmente interesante. Llegamos a los 3 finalistas, donde la batalla por el trono es feroz. En el número 3 tenemos al que muchos consideran el nuevo rey del presupuesto. El Fluence RT82. Lo hemos coronado el rey indiscutible del presupuesto de $300. Es probablemente la recomendación para el 90% de la gente que busca su primer tornamesa serio. ¿Qué lo hace tan bueno? ¿Cuál es su arma secreta? Su motor. Usa un sistema servocontrolado con un sensor óptico que mide y corrige la velocidad del plato 500 veces por segundo. ¿500 veces por segundo? Sí. Esto le da una cifra de wow en Flutter de 0.07%. Ese número no solo humilla a toda la competencia en su rango de precio, sino que rivaliza con equipos que cuestan el doble o el triple. Es una locura ese precio. Es una proeza de la ingeniería. Una estabilidad de nivel superior por $300. Suele imbatible. Viene con una buena cápsula. Sí, incluye la Ortofon OM10, que es una cápsula excelente para empezar. Su única desventaja, que para un audiófilo es en realidad una ventaja, es que no tiene preamplificador de fono interno. Ah, necesitas un amplificador con entrada fono o uno externo. Correcto, pero eso es bueno, porque aísla la electrónica sensible del ruido del motor y te permite mejorar ese componente clave en el futuro. Ok, el RT82 es el campeón de la ingeniería por $300. Pero increíblemente, en el número 2 está su hermano mayor. El Fluence RT85, por unos $500 o $550, es el monstruo de las especificaciones. Es para la persona que quiere el máximo hardware posible por cada dólar que invierte. ¿Qué obtienes por esos $200 extra sobre el RT82? Esencialmente es el mismo chasis y el mismo motor excelente del R82, pero con 2 mejoras masivas. Primero, el plato de metal es reemplazado por uno pesado de acrílico, como el del U-Turn. Para un fondo más silencioso, como dijimos. Exacto. Y segundo, la cápsula da un salto cuántico a la Ortofon 2M Blue. Conozco esa cápsula, es legendaria y bastante cara por sí sola, ¿eh? Exacto. La 2M Blue cuesta unos $240 si las compras por separado. Su aguja de tipo Nude Elliptical extrae una cantidad de detalle del surco que es simplemente espectacular. Haciendo las cuentas es una ganga. Totalmente. Comprar el plato y la cápsula por separado costaría mucho más que la diferencia de precio. Es una oferta irrefutable en términos de componentes. Pero, tiene un pero. Siempre hay un pero. ¿Cuál es? Que el brazo es el mismo del modelo de $300. Y aunque es un brazo competente, los expertos coinciden en que se convierte en el cuello de botella. Claro, la cápsula es capaz de más de lo que el brazo le permite entregar. Esa es la idea. Entiendo. El valor en piezas es innegable, pero el sistema no está perfectamente balanceado. Y eso nos deja con el número 1, el que según nuestro análisis logra el equilibrio perfecto. Y en el primer puesto, el Project Debut Carbon Evo. Por unos $600 es el equilibrio perfecto. Es para el audiófilo exigente que busca refinamiento, ingeniería europea y la mejor base posible para el futuro. Aquí se da esa batalla ideológica que mencionas en las fuentes, ¿verdad? El Fluence RT85 contra este Project. Especificaciones en papel contra ingeniería fundamental. Esa es exactamente la discusión. El Fluence gana en la lista de componentes. Tiene mejor cápsula y plato de acrílico de fábrica. Pero el Project gana en la calidad de la ingeniería de base. ¿En qué sentido? Su brazo de 8.6 pulgadas es una sola pieza de fibra de carbono, desde el portacápsulas hasta el pivote. Es un diseño superior al del Fluence, que tiene un portacápsulas removible que introduce una junta y una posible fuente de resonancia. Ah, es una construcción más pura. Mucho más. Y aparte del brazo, esta versión Evo introdujo mejoras cruciales. Tiene una nueva y muy mejorada suspensión para el motor que lo aísla del chasis. Y dentro del pesado plato de acero, incluyeron un anillo de TPE, un polímero especial que amortigua la resonancia metálica. O sea, todo pensado para eliminar vibraciones. Cada detalle. El resultado es un sonido más orgánico, cohesionado y refinado que el del Fluence. Es sin duda la mejor plataforma de toda la lista. En el futuro,
Le pones a este proyecto un plato de acrílico y la misma 2M Blue, y no solo igualará, sino que superará al Fluence y competirá con tornamesas del doble de su precio. Entonces, ¿qué significa todo esto? Después de desglosar los 10, queda claro que no hay un mejor tornamesa, sino el mejor para ciertas prioridades. Si el presupuesto es de $300 y no más, el Fluence RT82 es simplemente imbatible por la estabilidad de su motor. Correcto. Si el objetivo es obtener el máximo valor en componentes por unos $500, el Fluence RT85 con su plato de acrílico y su cápsula 2M Blue es el ganador indiscutible en la hoja de especificaciones. Pero si se busca la mejor ingeniería de base, la mejor plataforma para crecer y un sonido más refinado desde el principio, por unos $600, el Project Debut Carbon Evo es la elección. Tal cual. Y en los extremos, si alguien quiere comprar una vez para toda la vida, el Technics SL100C es la respuesta. Y si solo se quieren escuchar discos por Bluetooth sin pensar en nada más, el Sony PSLX 310BT cumple su función. Y esto nos deja con una reflexión final. Más allá de los números y las especificaciones, que hemos visto que son cruciales, la decisión final a menudo se reduce a una variable que ninguna hoja de datos puede medir: la sinergia. La sinergia. La sinergia con el resto del equipo de sonido. Y más importante, con el tipo de sonido que una persona encuentra musicalmente gratificante. Un tornamesa puede tener las mejores mediciones del mundo, pero si su carácter sónico no te conecta con la música que amas, los números pierden todo su significado. Claro. La verdadera pregunta podría ser, ¿qué plataforma inspira a sentarse y escuchar un álbum completo, de principio a fin, sin distracciones?